Bueno, muy buenas tardes para todos. Siendo las 2:35, les damos la bienvenida a Toma Mejores Decisiones en Investigación con el uso de Scopus. Esta sesión formativa es gracias a la estrategia de formación de Publiciencia, quienes somos los proveedores para la institución de la base de datos Scopus. Y viene a ustedes gracias a nuestra estrategia de formación denominada Cognos Community, que es una formación que busca optimizar el uso de los recursos, que ustedes puedan conocer los diferentes las diferentes ventajas de usar esta herramienta en su día a día de trabajo, en su ciclo investigativo, en su ciclo profesional. Entonces es un gran gusto para nosotros acompañarlos en este espacio. Como siempre, la invitación es a que participen, a que hagamos una sesión más dinámica, una sesión que sea no unilateral, donde nosotros únicamente les presentemos a ustedes, sino que ustedes también nos cuenten a nosotros cómo les ha parecido el uso de la plataforma, si tienen alguna inquietud respecto a la temática también que vamos a tratar. Todas estas inquietudes nos las pueden dejar a través del chat o por allá arriba o encontramos un PIR que también nos pueden ir dejando por allí sus preguntas, sus inquietudes, sus comentarios y pues trataremos de abordarlos a lo largo de esta sesión que tendrá una duración aproximada de 1 hora. Entonces les damos las bienvenidas. Esperamos que sea un espacio de mucho aprendizaje para ustedes, que no se vayan con las dudas que tienen, por favor. También aprovecho para darle entonces la bienvenida a Andrea Gómez. Ella es nuestra experta en investigación, quien estará a cargo el día de hoy de hacernos esta sesión formativa. Toma mejores decisiones en investigación con el uso de Scopus. Nuevamente, bienvenidos y bienvenidas, que aprendan bastante y que aprovechen mucho este espacio. Andrea, bienvenida también. Bueno, Caro, muchísimas gracias por la bienvenida a las personas que están conectadas de la institución. Como decía Caro, la idea es que justamente entonces podamos utilizar Scopus para diferentes acciones que llevamos a cabo en el día a día de las actividades que realizamos como investigadores, como docentes. Y para ello, pues justo hemos preparado esta sesión donde los llevamos a una exploración finalmente a través de las diferentes métricas que nosotros tenemos en Scopus, poder entenderlas muy bien para que con base en el análisis que hagamos de estas diferentes métricas, pues podamos tomar mejores decisiones justamente en el proceso investigativo de la mano de esta plataforma. Entonces, primero les voy a compartir pues justamente pantalla para darles un contexto general de las principales métricas que nosotros nos vamos a encontrar, pero no solamente las métricas, sino también los factores externos que pueden afectar las métricas, porque muchos de los problemas que a veces evidenciamos es cuando hacemos la selección de una métrica para comparar dos entidades y finalmente la selección de esa métrica no está basada en un criterio, entendiendo muy bien cuál es la metodología finalmente que se tiene o que se ha definido para el cálculo como tal de esa métrica. Entonces es muy importante entender cómo es la metodología, pero también cuáles son los factores externos que hemos identificado que las pueden afectar. Entonces, me voy a permitirles pues compartir pantalla para que podamos avanzar con la presentación y que luego entonces podamos finalmente irnos a la plataforma y poder ver entonces cómo lo vamos a hacer y cómo lo vamos a trabajar directamente desde Scopus. Entonces ya les voy a compartir pantalla. Listo. Entonces, como decía Carolina, la invitación es a que por favor ustedes abran los micrófonos, nos cuenten pues como las dudas también que vayan teniendo y que finalmente nosotros podamos ir apoyándolos desde el tema que estamos abordando hoy, que es todo el tema de métricas para poder tomar mejores decisiones. Entonces vamos a entender cuáles son las métricas que más se utilizan en investigación, esos factores, como les decía, externos que afectan las métricas y que en la dimensión de documentos, de autores y de fuentes, pues podamos entender esas métricas. Entonces yo cómo las analizo y cómo les doy manejo, entendiendo entonces muy bien cómo podemos abordar cada una de ellas. Acá solamente para recordarles que el contenido en Scopus finalmente viene de más de 7.000 editoriales que han indexado sus fuentes justamente en este indexador en Scopus
y que gracias a ese doble proceso de revisión, tanto de Scopus en la evaluación que hace de las editoriales para que puedan estar indexadas, como de las mismas editoriales y el grupo editorial que hace a través de los evaluadores y de los pares evaluadores sobre los manuscritos que enviamos para que finalmente puedan ser allí publicados. Entonces, gracias a este doble proceso de evaluación y revisión es que nosotros tenemos la certeza y también, digamos que más la certeza es la confianza del contenido científico que estamos consultando y que normalmente nosotros incorporamos dentro de nuestros flujos de trabajo. Entonces, gracias a esta labor, pues tenemos más de 90 millones de información referencial de diferentes artículos, tenemos más de 94.000 perfiles de afiliación de organizaciones que justamente podemos consultar, podemos conocer qué están haciendo en investigación, en qué están aportando, en cuáles áreas, cuáles tópicos, a cuáles objetivos de desarrollo sostenible le apunta a su producción. Tenemos más de 17 millones de perfiles de autores, entonces solo recordarles que con un único documento que yo publique en Scopus, entonces ya, o más que publique en Scopus es, perdón, que publique en una fuente que esté indexada en Scopus, es la forma correcta de decirlo. Solo con un documento, pues yo ya voy a tener un perfil en la plataforma que me permita ir haciendo el rastreo de mi desempeño como investigador o también consultar perfiles de otros investigadores. Y finalmente, pues tenemos más de 1.700 millones de referencias citadas que se remontan desde 1970. Entonces, por eso también la potencia de la plataforma, pues por todo el contenido que tenemos y por toda la información que finalmente logramos consolidar allí. Entonces, yo les contaba que pues para nosotros poder tomar mejores decisiones de investigación, una de las estrategias que definimos es poder basar esas decisiones, el análisis de factores cuantitativos y también cualitativos. Entonces, en este caso, de cara a los cuantitativos, hablando de las métricas, hay unos factores que finalmente afectan el desempeño de la misma, afectan la métrica. En este caso, entonces, estamos hablando de que hay factores como el tiempo, como la disciplina, como el tipo de publicación, cobertura de la base de datos y el tamaño, perdón que acá dije tiempo, el tamaño de las diferentes entidades que por supuesto entonces entra a afectar el tamaño de la métrica y que como les decía es muy importante tener en cuenta esos factores al momento entonces de yo definir cuál va a ser la métrica que voy a seleccionar, por ejemplo, para comparar dos instituciones de cara entonces a el criterio que yo defina. Entonces, si nosotros analizamos el tamaño, que ese es uno de los factores externos, hay muchas métricas que justamente su valor tiende a aumentar o tiende a disminuir dependiendo del tamaño como tal de esa entidad. Entonces, si yo estoy hablando de una métrica como los resultados de investigación que me indican la productividad de una entidad, yo no podría entrar a comparar esta métrica de resultados de investigación para una entidad que sea de un tamaño diferente al otro. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, acá, por eso les traigo acá esta imagen. Si yo entro a comparar, por ejemplo, productividad de Brasil versus, por ejemplo, Ecuador, Colombia, Perú, ahí voy a tener unas diferencias, ahí va a haber un factor ya influenciado por el tamaño. Pues por supuesto en Brasil vamos a tener un número mayor de instituciones, vamos a tener un número mayor de autores y por tanto voy a tener una afectación como tal de esta métrica de cara a resultados de investigación. Entonces, en este caso, sí es muy importante que si yo voy a utilizar esta métrica, pues entonces tenga en cuenta el tamaño de las dos entidades para poder utilizar esta métrica como criterio comparativo. Lo mismo aplica para universidades, entonces si yo como institución me voy a comparar con otra entidad de cara a la producción, de cara al número de resultados de investigación, es muy importante que contemplemos el tamaño de las instituciones, el número de investigadores que también va anclado a ese tamaño, pues para poder entonces sí definir esta métrica como un criterio comparativo entre dos entidades. El conteo de citación también es una métrica que se ve afectada por el tamaño, por supuesto, igual que en el ejemplo que veíamos anteriormente. Si yo tengo un mayor número justamente de autores, tengo un mayor número de investigadores, entonces desde allí voy a tener mayor posibilidad pues, de generar un mayor número de resultados de investigación, que esos
resultados puedan estar visibles en las diferentes fuentes y que yo finalmente pueda aumentar como tal esa métrica de citación o de conteo de citación y que se afecte justamente por el tamaño, por el número entonces de investigadores que yo tenga, ¿cierto? Entonces va a aumentar esa probabilidad de que me citen si tengo pues obviamente una mayor producción disponible y visible para que sea consultada. Entonces, el tamaño, pues, es una de las métricas, perdón, de los factores que afectan algunas de las métricas que nosotros tenemos en cuenta. ¿Qué otro factor afecta las métricas? La disciplina. Ustedes saben que no es lo mismo cuando yo hago parte, por ejemplo, yo que soy bióloga, hago parte de las ciencias exactas y naturales, no es lo mismo las dinámicas de investigación y de publicación en un área como la mía que versus, por ejemplo, artes y humanidades. Entonces, dentro de áreas como neurociencias, como ciencias de la vida, como farmacología y toxicología, por ejemplo, voy a tener un mayor número de publicaciones versus si yo comparo, por ejemplo, otras disciplinas, como les decía, artes y humanidades, como por ejemplo matemáticas. Ahorita, pues por todos los cambios y por todo el tema de industria 4.0 desde ciencias de la computación, viene aumentando más ese número de publicaciones, pero también es por unas dinámicas cambiantes que justo posicionan esta área de una manera distinta, pero digamos que de forma tradicional, entonces tendemos a ver un menor número de documentos, también justamente unos comportamientos diferentes en disciplinas de estas áreas versus estas otras. Entonces, no significa que unas sean mejores que otras, simplemente son dinámicas completamente diferenciales y son factores que finalmente van ligados a ese campo como tal de conocimiento y de investigación. Entonces, por supuesto, la frecuencia de investigación cambia, de publicación, perdón, la extensión como tal de las listas de referencia. Entonces, cuando nosotros trabajamos, por ejemplo, en ciencias de la salud, en ciencias de la vida, en ciencias exactas, tenemos una mayor extensión en el listado de referencias que incluso las mismas fuentes nos están solicitando al momento de justamente presentar nuestros manuscritos. También un número mayor de coautores. Entonces, esto va a tender afectar, por supuesto, también las métricas dependiendo de la disciplina. Acá tenemos unas métricas, estas tres son métricas que se utilizan para fuentes, para revistas. Esta es una métrica que se utiliza para autor, para institución y que estas métricas, por ejemplo, tienen normalizado, tienen ponderada la disciplina dentro de su cálculo. Entonces, por ejemplo, yo sí podría utilizar estas métricas para comparar, en este caso, por ejemplo, que estamos hablando de fuentes, entonces yo podría utilizar SNP, SJR o Publication y Top Journal Percentiles. Yo lo podría utilizar para comparar dos fuentes, por ejemplo, que son de diferente disciplina, porque ya tiene ponderado y tiene normalizado este factor dentro de su cálculo, lo mismo que el impacto de citación ponderado por campo. Esta métrica viene tomando bastante relevancia, pues porque finalmente me permite evaluar ese impacto de citación, pero ponderado por tres factores, ponderados por la disciplina o por el área, ponderado también por el tipo de documento, entonces le da un peso específico si es una revisión, si es un artículo de investigación, si es un documento de conferencia, ya les da un peso al momento de calcular. Y la otra métrica es el tiempo como tal de vida de la publicación. Entonces, por supuesto, no es lo mismo si yo, hablando en temas de citación, por ejemplo, tomo como criterio conteo de citación para un documento que lleva publicado ya 10 años versus uno que, por ejemplo, recién está publicado este año. Entonces, por supuesto, la curva para yo poder lograr un mayor número de citaciones, pues empieza baja y empieza justamente a aumentar y a generar pues como ese crecimiento a medida que pasa el tiempo. Entonces, desde allí, por eso es importante, como les decía, que entendamos cuáles son esos factores y cuándo en la metodología que utiliza la métrica ya están ponderados estos factores para yo poder entonces elegir una métrica para comparar dos entidades.
Se los acabo de mencionar, el tipo de publicación entonces también es un factor externo que va a afectar las métricas. Entonces acá justo en la gráfica vemos cómo de manera, digamos, como si vemos en trayectoria también por tipo de publicación, las revisiones normalmente tienen un mayor conteo de citación versus, por ejemplo, un artículo de investigación o un libro o un documento de conferencia. Entonces, desde allí, pues esos diferentes tipos de publicación sí van a tender a ser citados con diferentes tasas. El ejemplo más conocido, el que les acabo de mencionar de las revisiones, donde justamente estas van a traer más citas que los artículos, por ejemplo, de investigación. En este caso, por ejemplo, cuando nosotros vamos a comparar o vamos a utilizar justamente este criterio de tipo de publicación para yo definir, por ejemplo, qué información va a ser relevante, qué información yo voy a contemplar, por ejemplo, dentro de mi revisión. Si yo entonces voy a entrar a mirar el tema, por ejemplo, de citas, entonces es importante que yo utilice, por ejemplo, el filtro de tipo de publicación que nos permite Scopus. Lo encontramos a mano izquierda. Entonces, que nosotros podamos filtrar por tipo de publicación y pues si yo, como les decía, voy a utilizar el conteo de citaciones, entonces desde allí, pues que yo finalmente pueda, a través de este filtro, seleccionar esas, solamente las revisiones, ¿cierto? Entonces ya a esas revisiones, sí, también, por supuesto, contemplando otros factores, pues entonces con base en ese conteo de citación, yo puedo definir cuáles van a ser las revisiones que voy a incluir dentro de mi trabajo, dentro de la información que yo voy a consolidar. Como les decía, el impacto de citación ponderado por campo también está normalizado por tipo de publicación, como les acabo de contar. Entonces, por ejemplo, en este caso es una métrica que yo voy a poder utilizar para poder entonces seleccionar la información más relevante, por ejemplo, a incluir dentro de mi publicación. En temas de cobertura de la base de datos, pues justamente las bases de datos también tienen unas pautas particulares para determinar qué contenido incluir. Hay que considerar cobertura geográfica y cobertura disciplinar. Hay bases de datos que son especializadas y que justamente se van a enfocar en un contenido disciplinar específico. O, por ejemplo, cuando se llevan a cabo investigaciones y finalmente publicaciones en áreas de artes y humanidades o ciencias sociales, ahí también tenemos unas bases de datos bastante específicas o incluso abordan temas justamente con un enfoque territorial o un enfoque geográfico. Entonces, desde allí es importante también considerar cómo es la cobertura de esa base de datos que yo estoy consultando, justamente para poder entonces definir si yo a través de las diferentes métricas que estoy identificando asociada a esos documentos, pues entonces sí puedo hacer, digamos, el comparativo o el criterio de selección, teniendo en cuenta que, por supuesto, ya sea esa cobertura geográfica o disciplinar, pues va, digamos, a ser ese factor externo que afecte las métricas. Y finalmente tenemos el tiempo. Entonces, se los contaba ahorita con la métrica de impacto de citación ponderado por campo, que justamente también contempla el tiempo. El paso del tiempo, pues es crítico, porque justamente, yo se los decía ahorita, cuando hablábamos de la curva para alcanzar un punto, digamos, como alto en el conteo de citación. Entonces, yo tengo que esperar un tiempo para poder hacer visible mi producción, para poder justamente hacerla extensiva a diferentes investigadores que la lean, que la consulten y que la empiecen a citar. Entonces, desde allí, pues el paso del tiempo es un factor crítico que justamente permite que se obtenga una información útil a partir de algunas métricas, pues porque yo lo debo tener en cuenta al momento entonces de definir justamente cómo voy a comparar dos, por ejemplo, documentos o dos entidades, dependiendo también de la trayectoria, dependiendo del tiempo incluso de vida de un documento. Entonces, ¿cuáles métricas son sensibles al tiempo? Una que utilizamos mucho, por ejemplo, para medir autores y es el índice H. Por eso es que
lo que normalmente se hace o lo que digamos como que últimamente se tiene en cuenta no es el índice H, sino el H5. Y ese 5 indica que yo voy a analizar es la producción, pero de los últimos 5 años del autor. Porque claro, si yo utilizo el índice H para comparar dos autores, pero yo no contemplo el factor tiempo, yo podría estar dejando en desventaja un autor versus otro si yo no analizo que un autor lleva, por ejemplo, 20 años de trayectoria versus otros que lleve 5, por ejemplo, 10. Entonces, de allí también es importante entender este factor tiempo al momento de yo utilizar una métrica como el índice H para comparar, por ejemplo, dos autores. Lo mismo que las métricas de impacto de citación que no estén ponderadas. Las que no están ponderadas, pues entonces también todo lo que tenga que ver con citación, pues obviamente se va a ver afectado por el factor tiempo, por lo que justamente les acabo de mencionar. Entonces, desde allí, estos son los factores que afectan las métricas y que justo tenemos que contemplar al momento de poder utilizar alguna de estas métricas como criterio cuantitativo para tomar decisiones en investigación sobre incluir o no información relevante para mi investigación. Entonces, desde allí, estos son esos principales factores. Además de esto, entonces, nosotros contamos con una herramienta que justo ya les voy a dejar el enlace por acá. Es una herramienta bastante interesante porque es una guía rápida de métricas. Entonces ya mismo se las voy a copiar acá en el chat. Se las voy a dejar por acá. Para que ustedes, por favor, la tengan a la mano. Es una guía muy sencilla que justo ya vamos a ver y que esa guía, ¿qué me va a permitir? Entonces, como nosotros estamos hablando de tomar mejores decisiones en investigación, la guía me va a ayudar a decidir qué métrica utilizar, qué métrica entrar a analizar, dependiendo de la necesidad que yo tenga. ¿Cómo funciona la guía? Entonces, acá tenemos unas acciones que yo necesito llevar a cabo como investigador. Él me va a decir, entonces, si yo necesito decidir dónde publicar, que es un ejercicio que vamos a hacer ya en un momentico. Entonces, si yo necesito decidir dónde publicar, yo voy a ir a las métricas de las fuentes y voy a analizarlas. Entonces, ¿cuáles son las métricas que yo necesito ahí tener en cuenta y analizar? Entonces necesito analizar el site score. Si no sabemos a qué se refiere cada una de las métricas, tranquilos que acá por eso les estoy presentando la guía para que puedan tener la claridad de cómo es el cálculo, cómo se hace el cálculo de la métrica, pero también una explicación y también una información con estos iconos para saber yo a qué entidad le puedo aplicar esa métrica para analizarla. Entonces, en este caso, pues entonces para decidir dónde publicar, yo debo analizar el site score, debo analizar el SJR, que es la de Shimago Journal Rank, SNP, Source Normalized Impact Per Paper, y el de Journal Impact Factor. Entonces, estas son las 4 métricas que yo debo analizar para decidir en dónde publicar. Cuando yo tengo, por ejemplo, la tarea de identificar primero las fuentes por el área y luego de las áreas, entonces empezar a analizar estas métricas también dependiendo del momento en el que yo me encuentre como investigador. Entonces, no es el mismo análisis que yo hago si estoy o si yo soy un investigador que apenas va a publicar su primer manuscrito, que va a someter su primer manuscrito de evaluación, o si soy un investigador que ya lleva una buena trayectoria, que ya he publicado en fuentes indexadas, por ejemplo, en Scopus, o si soy un investigador que justamente tiene una trayectoria, pero que también ya tiene, por ejemplo, un índice H alto, que ya tiene una trayectoria muchísimo más amplia y que, por ejemplo, en el caso de ese autor, lo que requeriría sería que lo empezaran a citar, pero ya autores que publiquen en fuentes más reconocidas y con más alto impacto. Entonces, desde ahí yo hago análisis diferente, dependiendo, como les digo, del momento en el que yo me encuentre de mi trayectoria investigativa y de las métricas entonces que me van a ayudar a tomar esas decisiones. Si yo entonces como investigador quiero actualizar mi perfil en línea,
Entonces, ¿cuáles van a ser pues el perfil que tengo en línea? Generar pues como esas, actualizarme o más bien hacer como ese rastreo de cómo está mi perfil, yo seguir mi trayectoria como investigador. Pues entonces yo me voy al índice H, al benchmark, al percentil de comparación. Me voy a ir, por ejemplo, a métricas de uso, de capturas, de menciones, de también menciones en diferentes medios de comunicación, en social media, por ejemplo, para enriquecer, por ejemplo, o para promocionar, por ejemplo, el portafolio que yo tenga dentro de, por ejemplo, si yo estoy en un grupo de investigación o en una institución, entonces, ¿cuáles son también las métricas que yo voy a tener en cuenta? Acá me las mencionan. Por ejemplo, cuando nosotros aplicamos a una entidad financiadora o cuando vamos a generar reportes como tal para esas entidades financiadoras, ellas por un lado lo que hacen es consultar unas métricas y por el otro lado también es que yo como investigador puedo apalancarme en esas métricas justamente para sustentar cómo ha sido el avance de mi carrera o mi trayectoria como investigador, gracias, por ejemplo, a los recursos que han aportado diferentes entidades para poder financiar mis proyectos. Entonces, desde acá, pues yo tengo estas métricas que, como les digo, puedo utilizar para apalancarme, pero que también las mismas entidades financiadoras utilizan para tomar decisiones de a quién otorgar recursos al momento, pues, de finalmente evaluar las diferentes propuestas, pero también los perfiles de quienes se postulan. Entonces, desde acá, yo puedo finalmente tomar diferentes decisiones analizando cada una de las métricas. ¿Qué otra información tenemos acá que es relevante? El de estos iconos que tenemos acá. Entonces, cada una de las métricas finalmente yo la voy a utilizar para unas entidades específicas. En el caso, por ejemplo, de conteo de citación, esta métrica, entonces yo la puedo utilizar para documentos, la puedo utilizar para autores, para fuentes y además también es una Plum X Metrics. Entonces, los que apenas están empezando de pronto a familiarizarse con estas métricas alternativas, como las Altmetrics y como las Plumbex, pues este es el momento también perfecto para que empiecen ustedes a indagar un poco y que entendamos que ya no solamente estamos obteniendo esas métricas por las mismas consultas, por las mismas citaciones que hacen otros investigadores como yo, sino también por las menciones, por las consultas, las capturas, las citaciones que se hacen en otras fuentes que no son fuentes, por ejemplo, indexadas o que no son, perdón, bases de datos indexadas o fuentes científicas, sino que ya hay otro tipo de contenido. Entonces, desde allí, pues yo puedo identificar. Entonces, acá ya van a ver cada una de las métricas va a tener unos iconos que significa, como les acabo de decir, que yo puedo utilizar esa métrica para tomar decisiones de acuerdo a las entidades que finalmente entonces se les puede aplicar. En el caso, por ejemplo, de conteo de citación, entonces yo acá miro en naranja cómo es el cálculo para esa métrica. Acá es el número de citaciones recibidas desde la publicación desde la publicación, porque recuerden que acá estamos hablando de documento, de autor, de fuente. Entonces es una medida pues que es bastante simple y que lo que hace es que recolecta como tal esas citaciones justamente dependiendo entonces también de esas mismas dinámicas de visibilidad. Acá ellos también nos hacen incluso advertencias y nos dicen que también es muy importante al momento de tener en cuenta el conteo de citación, por ejemplo, mirar las autocitaciones. Scopus también nos permite excluir cuando vamos a ver un panorama general de citación, nos permite excluir también las autocitaciones. Entonces, desde allá es importante, pues, como también tener en cuenta finalmente las diferentes prácticas que definan cada una de las instituciones y los mismos investigadores, por ejemplo, en ese tema de autocitación. Entonces, bueno, acá si lo vamos a ver entonces de cara a los documentos, como les mencionaba, si yo entonces la primera decisión que justamente voy a tomar es de identificar entonces cuál va a ser o seleccionar más bien cuál va a ser ese contenido más relevante que yo voy a incluir, por ejemplo, dentro de mi revisión.
Entonces yo lo que puedo hacer es justamente tener en cuenta el análisis de métricas como conteo de citación, como por ejemplo el impacto de citación ponderado por campo para con base en eso decidir, por ejemplo, cuál literatura o cuál información voy yo a incorporar dentro de mi revisión. Acá entonces finalmente podemos ver, como les decía, cada una de las métricas, cómo se calcula, acá la explicación de la misma y al final por acá nos vamos a encontrar, por ejemplo, las PLOMX metrics, donde yo les decía que acá entonces miramos en términos, por ejemplo, de uso, de captura, de menciones, en medios sociales o en redes sociales también, entonces yo puedo ver ese o hacer ese análisis también. Entonces les dejo por acá, como les decía, esta guía rápida de métricas, pues para poder entonces finalmente irlos llevando a ustedes a que analicen, a que entiendan muy bien cómo se hace o cómo se calcula cada una de ellas y que ustedes entonces vayan ahí tomando mejores decisiones. Si nos vamos entonces inicialmente, y acá en la presentación tenía acá, una búsqueda. Entonces, para que analicemos justamente las métricas asociadas. Entonces, digamos que yo ya establecí mi estrategia de búsqueda. Esta es la estrategia de búsqueda que yo definí, por lo menos para poder entonces avanzar con este ejercicio. Recuerden que nosotros dentro de la estrategia de formación que tenemos en Cognos Community, tenemos una sesión exclusivamente diseñada y pensada para que ustedes puedan avanzar en una mejor estructuración de una ecuación de búsqueda, de una estrategia de búsqueda. Entonces, por eso ese tema no lo vamos a tratar acá, por eso ya partimos acá de una ecuación previamente definida. Pero sí es importante que si ustedes tienen algunas dudas de cómo llevar a cabo esas ecuaciones de búsqueda, cómo utilizar los operadores booleanos, cómo utilizar la búsqueda de avanzada de documentos en Scopus, pues entonces también puedan asistir a estas sesiones de formación para que podamos entonces abordar estos temas desde acá. Acá, perdón, que encontré un error. Listo. Entonces, desde acá. Aquí. Listo. Entonces le voy a dar en buscar. Ah, bueno, hay un error de sintaxis. Y espérenme, por favor. No voy a ir para acá. Acá ya le estoy dando. Este fue mi error acá. Listo. Entonces, bueno, yo con esta estructura y con esta ecuación de búsqueda, entonces, ¿qué le estaba pidiendo? Le dije que en el título del artículo, en el resumen y en las palabras claves, entonces me buscara estos grupos de palabras que le estoy indicando acá. ¿Por qué me salió el error? Pues porque acá lo tenía como título abstract y palabras claves, pero pues ya se lo estoy indicando acá directamente que me lo busque dentro de estas secciones de la información del documento. Entonces, digamos que ahí ese fue el error que me había salido. Entonces, en total, yo tengo 2.207 documentos. Si justamente yo lo que quiero, entonces, como les decía, es entrar a analizar la información, pues entonces yo quiero, por ejemplo, acotar muchísimo más este resultado. Entonces, yo lo puedo hacer de diferentes formas. Uno, pues es utilizando los diferentes filtros que tenemos acá a mano izquierda. Entonces nosotros podemos, por ejemplo, definir que sea solamente lo que esté en Open Access, porque digamos que eventualmente yo no tengo acceso a bases de datos de suscripción de texto completo. Entonces, por ejemplo, ese podría ser un criterio. Yo le podría dar acá, seleccionar acá en solamente contenido en Open Access para que entonces me muestre a lo que yo puedo acceder sin tener que remitirme pues como a alguna base de datos de texto completo paga por suscripción. O, por ejemplo, yo le podría dar por año. Un criterio también es que yo solamente para este tema quiero analizar la información de los últimos 10 años. Entonces, en este caso, pues yo le voy a dar que de 2013 a la fecha, pues teniendo en cuenta que apenas va en curso 2024, por ejemplo, ese puede ser un primer criterio.
Otro criterio podría ser si yo ya tengo también identificados algunos autores. Entonces, en el caso de que sea así, pues yo podría acá filtrar perfectamente para poder entonces avanzar solamente con los documentos que haya publicado un autor en particular. O desde acá, yo puedo entonces por área de conocimiento. Entonces yo no filtré por área, pero resulta que acá a mí no me interesa nada que tenga que ver con bioquímica, con genética y biología molecular, sino que en este caso puntual solo me interesa lo que tenga que ver con ciencias ambientales y con energía. Entonces, desde acá, por ejemplo, yo ya estoy ahí limitándolo a esto. También en este caso, por ejemplo, si yo voy a entrar a hacer esa inclusión, entonces digamos que a mí me interesa mantenerme actualizado de lo último que han venido generando, el conocimiento que se ha venido produciendo alrededor de un tema en particular. Entonces yo necesito es contenido que justamente esté actualizado, que no me hable como tal, por ejemplo, no sé, de revisiones, entonces yo me voy, por ejemplo, a artículos, pero también a documentos de conferencia. Y en este caso, lo mismo, si yo lo voy a filtrar a través, pues, por ejemplo, de alguna revista que yo ya haya identificado que justamente publica contenido que es de valor y que le apunta directamente a mis objetivos, entonces también lo puedo filtrar por el título directo de la fuente o incluso ya por algunas palabras claves, por afiliación en caso de que quiera que sea una institución en particular o por entidad financiadora. Entonces, en este caso, incluso vemos que, por ejemplo, la Fundación de Ciencias Naturales, Nacional de Ciencias Naturales de China, por ejemplo, es una entidad que viene financiando proyectos justamente que abordan este tema. Entonces, yo podría darle solamente a esa si es un criterio como tal que tengo, o por territorio, o por tipo, o por idioma. ¿Listo? Entonces, desde acá, pues yo le digo que limite de acuerdo a lo que yo le indiqué. Entonces pasé a 1448 documentos. Si para mí siguen siendo muchos o pocos, eso también dependerá justamente del análisis que yo haga. Yo también que puedo hacer además, yo los puedo organizar para hacer, por ejemplo, una revisión, los puedo organizar también por diferentes criterios. Entonces yo le puedo decir que por fecha, que me los muestre los más nuevos o los más recientes o los más antiguos primero. O en tema, por ejemplo, de citación, si yo quiero sí o sí es leerme los que estén más citados, entonces no tanto, digamos, los que hayan salido más recientes, sino los que otros ya han citado. Si, por ejemplo, yo lo que quiero hacer es conocer mucho más a profundidad, pero también tener un panorama completo de qué se viene trabajando sobre el tema, entonces, por ejemplo, yo podría decirle que los más citados primero o que los menos citados. Por relevancia, si yo estoy definiendo documentos relevantes, lo que yo defina como relevancia es diferente a esta relevancia que está acá. Lo que yo estoy definiendo como relevancia es lo que yo como investigador con mis criterios establezca. Mientras que la relevancia acá está dada por qué tanto estas palabras que yo tengo dentro de mi estrategia de búsqueda se están repitiendo dentro de las diferentes fuentes, perdón, dentro de los diferentes apartados que tiene acá el documento. Entonces, esa es la relevancia de acá. Entonces, si yo quiero ver justamente documentos que más estén hablando del tema, que más hagan match con los criterios y con las palabritas que yo definí acá, entonces en ese caso, pues yo le voy a dar por relevancia. Acá entonces, ¿qué me voy a encontrar? Pues por supuesto el título del artículo, me voy a encontrar los autores, la fuente, el año y el número, el conteo como tal de citación. Pero si yo ya entro directamente al documento, voy a poder ver justamente las métricas. Entonces, en este caso, yo me voy a encontrar con métricas de carácter citacional, pero también métricas de consulta. Entonces, acá vemos, por ejemplo, métricas de carácter citacional como el conteo de citación en Scopus. También es muy importante que cuando yo haga el análisis de una métrica, también empiece a ver los apellidos. Entonces, por ejemplo, el índice H. El índice H calculado, ¿de dónde? Ah, bueno, de Google Scholar, de Scopus, de WOS, ¿dónde está calculado ese índice H? Lo mismo, por ejemplo, en este caso, en temas de citación, citación en dónde, en Scopus, en WOS, en dónde. Entonces, desde acá, pues también es importante que nosotros analicemos los apellidos que acompañan, esas palabritas que acompañan como tal lo que yo estoy analizando.
Entonces, en este caso, yo para este, por ejemplo, documento, entonces miren que yo acá tengo el conteo de citación en Scopus. Si yo todavía no estoy familiarizado, me voy a mi guía, la que les acabo de dar, y yo leo acá entonces la descripción y voy a ver qué es el número de citaciones que se han logrado desde la publicación del documento. Listo, entonces yo ya sé que 56. Pero yo cómo sé si eso es mucho, si es poco. Acá hay otra métrica que me van a hablar de qué tanto o si es mucho o es poco ese número de citaciones comparado con otros documentos. Entonces acá lo que ustedes ven acá como 90 percentile es ese percentil o en benchmark percentil que lo vemos acá. Espérenme, se los muestro acá. El percentil benchmark que es el que permite comparar ítems de la misma edad, de la misma área de conocimiento y el mismo tipo de documentos en una ventana de tiempo de 18 meses. Es decir, que acá, por ejemplo, yo puedo comparar o puedo utilizar esta métrica para comparar documentos que son de diferente tiempo de vida, de diferente área, de diferente tipo, porque ya está ponderado y está normalizado desde allí. Entonces, en este caso, por ejemplo, ese documento que tiene 56 citaciones está en el Q1. Es decir, que justamente documentos similares, cuando yo analizo documentos similares, pues entonces lo ubican en el último o en el primer, digamos, percentil, perdón, lo que me está indicando que, por ejemplo, este número de citaciones es buena o es, digamos, como que relevante e importante si comparo, perdón, documentos similares a este, ¿cierto? Entonces, desde acá es una forma de yo saberlo. Nuevamente, si de pronto no sé, pues entonces acá justamente me habla. Entonces me dice, entre más alto sea el percentil de benchmark, pues va a ser mejor, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Pues porque justamente me está hablando es de qué tanto esas citaciones, por ejemplo, al comparar con otros documentos, pues entonces sí están siendo representativas de acuerdo entonces a las mismas características de documentos, pues como tal similares. El impacto de citación ponderado por campo FWCI, que es esta otra métrica que estábamos viendo acá, que yo les decía que se utiliza para fuentes, para documentos, pero acá también se utiliza, por ejemplo, para instituciones y sí, para instituciones. Yo también puedo ver una institución, por ejemplo, la producción total de la institución me está diciendo es que tanto, de acuerdo a lo que se espera, que es la media mundial, están citando mi documento. Entonces, con documentos similares en edad, en tipo de documento y en disciplina, entonces, ¿qué tanto se espera que se cite? Cuando acá hay un valor de 1, significa que a mí me están citando de acuerdo a la media mundial, ¿cierto? Entonces no estoy ni más ni menos, sino que estoy ahí en el promedio. Cuando estoy por encima de 1, en este caso 234%, significa que me están citando justamente 234% más que lo que citan documentos de o de estas características. Entonces me están citando el doble de lo que citan documentos de esta característica. Entonces, por ejemplo, desde acá, pues yo podría entrar a ver que, aparte de que yo indique el criterio de relevancia, es decir, que esos conceptos se repitan de manera reiterativa dentro de las diferentes secciones del documento. Además, es un documento que justamente otros también vienen leyendo, vienen citando, vienen consultando. Entonces, con base en esas métricas, pues es que yo también voy a tomar la decisión de incluir o no este documento dentro de la selección de revisión que voy a hacer y que voy a incluir dentro de la literatura, por ejemplo, que voy a entrar a analizar. Si yo veo todas las métricas, entonces me voy a encontrar en este caso con las métricas Lombex, que son las que les mencionaba acá también. En este caso tengo la de captura, que es esta de acá. Entonces, si yo, por ejemplo, no tengo, digamos, como la claridad, lo que voy a hacer es que le voy a decir que me lo muestre en mayor detalle. En este caso, cuando yo le digo que me muestre en mayor detalle, entonces acá tengo dos métricas, la de citación en Scopus, entonces tengo 56 citaciones en documentos en fuentes indexadas en Scopus, pero además tengo otras 4 citaciones en PubMed Central.
Entonces acá, importante, como yo les decía, también ver dónde es que están citando. Y desde el tema de capturas, entonces lo que está haciendo es que se está yendo a Mendeley. Mendeley también es una fuente importante para yo saber qué tanto me están leyendo, qué tanto me están consultando, qué tanto me están, sí, digamos como que leyendo y consultando. Entonces acá, por ejemplo, los más de 6 millones de usuarios que hay en este momento registrados de forma gratuita en Mendeley, de ellos hay 99 que han leído como tal este documento. Entonces esa es una forma de justamente yo conocer, como les decía, no solamente en temas de citación, sino por ejemplo acá en lecturas que se han hecho, porque justamente Mendeley pues está en capacidad de hacer pues como el análisis también no solo de lo que se ha guardado, sino también de lo que ya se ha como tal leído. Entonces, en este caso tengo 99 lecturas que se han hecho de este documento, de esos más de 6 millones de usuarios que tiene como tal esta plataforma. Entonces yo puedo acá ver el detalle de esas métricas. Entonces, con base en eso, pues yo eventualmente podría tomar la decisión de incluir este documento dentro de la revisión que estoy haciendo. Además de esto, hay un criterio acá cualitativo que son los tópicos, que es acá lo que nosotros vemos como los tópicos de Saibal. ¿A qué hace referencia a esto? Cada uno de los documentos que nosotros vemos en Scopus ha sido categorizado, no, ha sido clasificado en un tema en particular. Entonces yo también, por supuesto, además de ver estas métricas, de ver el título y el abstract, pues muy importante yo también ver justamente en cuál tema se está enmarcando este documento. Entonces, en este caso, el tema en el que se está enmarcando es en biogás, digestión anaeróbica y metano. No sé si ustedes recuerdan, pero justamente mi ecuación de búsqueda, que acá la tengo, pues iba enfocado justamente al tema de biogás, de digestión anaeróbica y de producción de estos biocombustibles o de este biocombustible generado pues por la actividad de microorganismos. Entonces esto hace mucho sentido pues con lo que yo justamente estoy abordando dentro de mi estrategia de búsqueda. Y además, acá tengo una métrica, que esta métrica sí es directa para el tópico. Esta métrica no es del documento, esta métrica es del tópico. Y me está diciendo es qué tanto impulso, qué tanto empuje tiene este tema a nivel mundial. Entre más cercano a 100 esté, significa que tiene más interés, despierta más interés a nivel mundial. Entonces puede ser una métrica que yo también utilice para definir entonces, por ejemplo, qué grupo de documentos voy a tener yo en cuenta o incluso si yo identifico desde acá que este es un tema completamente relevante, pues yo lo que podría hacer sería darle clic acá para abrir ya, pero no del documento, como les digo, sino del tema en particular, cuáles son los documentos más representativos, los autores más representativos, las palabras claves que describen de mejor manera todos los documentos que están enmarcados dentro de este tópico. Entonces, miren que yo desde acá también puedo entrar a tomar decisiones de cara a, por ejemplo, autores que yo ya quiera empezar a consultar porque justamente están publicando, están abordando el tema que yo estoy tratando. Pero además también puedo tomar en cuenta las palabras que mejor representan los documentos que están clasificados en este tópico para yo saber entonces también dentro de mi investigación yo cómo estoy incluyendo esas palabras claves, cómo las estoy abordando, esas frases claves. Y desde acá en este caso, entonces nosotros vemos los documentos más representativos para este tópico. Vemos acá la métrica de citación, que justamente entonces me dice este documento que tanto lo están citando, pero también lo que les mencionaba de los autores y el análisis de las palabras. Entonces, bueno, en este caso, por ejemplo, no tenemos un análisis perdón, de palabras claves para esto que estamos viendo acá, que la verdad creo que acá es importante revisarlo, de pronto actualizarlo porque sí me estaba apareciendo, pero desde acá entonces también hacer el análisis de las palabritas claves que mejor describen ese tema en particular.
Entonces son diferentes criterios que yo voy a tener en cuenta y voy a analizar al momento justamente de tomar la decisión de incluir o no fuentes relevantes dentro de lo que yo voy a empezar a establecer. Y finalmente, entonces acá, si yo ya me voy a ir a analizar en fuentes, yo les decía acá, cuando les decía entonces, una de las decisiones que yo voy a tomar es decidir dónde publicar. Para yo decidir dónde publicar, voy a analizar entonces estas métricas, pero yo cómo analizo esas métricas. Lo primero es que si yo estoy en la disyuntiva de identificar una fuente, algunas universidades, por ejemplo, dan incentivos o dan apoyo a los autores que publican fuentes que sean de acceso abierto. Entonces, si ese es mi caso, pues lo primero que yo haría sería darle clic acá para que solo me muestre las fuentes que están en Open Access, si ese es mi caso. En caso de que no, pues simplemente selecciono la opción y ya. Acá yo entonces, por ejemplo, trabajo en un área específica, entonces lo primero que voy a entrar a mirar pues es justamente las fuentes que aborden las áreas o que estén clasificadas en las áreas de conocimiento en las cuales yo trabajo. Entonces, digamos que, por ejemplo, yo trabajo en, acá, por ejemplo, no sé, digamos como que en ciencias animales y zoología, entonces yo le voy a aplicar acá. Listo. Entonces de acá ya pasé a 186 resultados. Resulta que no solamente, por ejemplo, ciencias animales y zoología, yo acá le puedo entrar otro criterio, le puedo dar, por ejemplo, que también sea ecología, evolución y sistemática y comportamiento, le puedo dar acá. Y ahí se me va a ampliar, pues porque por supuesto no solo me trae las de una, sino las de otra. Entonces acá muy importante que ustedes se vayan fijando cuáles son las indicaciones que le dan a la plataforma para que depure la información. Entonces acá es donde yo les decía que tenemos las diferentes métricas y por ejemplo yo entonces soy un investigador que ya lleva un recorrido bastante amplio, pues entonces lo que yo voy a hacer es fijarme, acá tengo la guía rápida de métricas, entonces yo voy a empezar a analizar cada una de estas métricas para entender entonces muy bien justamente cuál sería la métrica que yo voy a utilizar para analizar. De SiteScore, de SJR, de SNP y de Journal Impact Factor. Entonces, por ejemplo, la métrica de SiteScore, que es una métrica generada justamente por Scopus, me habla de la citación de ese documento publicado en los últimos 4 años sobre el número total de documentos en ese mismo periodo de tiempo. Entonces, eso es lo que me está hablando el SiteScore. Entonces, si yo ingreso acá, vamos a pararnos, por ejemplo, en esta revista. Entonces acá, por ejemplo, bueno, es que yo quiero saber y quiero ver cuáles son las revistas que están en Q1. Yo cómo me doy cuenta de eso. Entonces acá, ¿qué información tenemos? Tenemos la información como tal de la fuente. Acá en este caso, recuerden que dijimos que fuera en acceso abierto. Muy importante que ustedes se fijen el tiempo de cobertura, porque a veces cuando nos hacen un call for papers, de pronto son algunas revistas predadoras que afirman estar, por ejemplo, indexadas en Scopus y cuando vamos a ver, no lo están. Es una revista que ya, por ejemplo, no está indexada, pero que ellos me están asegurando que sí. Entonces, una de las formas también de entrar a corroborar la editorial y las áreas en las cuales están clasificadas. Y para cada una de estas áreas va a tener un Q específico. Entonces, en este caso, por ejemplo, el SiteScore es de 21.1, ¿cierto? Que es la forma, como yo les mencionaba ahorita, que se calcula. Pero entonces, lo mismo que nos pasaba con lo de veíamos en el documento. Yo tengo un número de citaciones o de citas, pero yo cómo interpreto eso. Entonces, una forma, pues es acá, justamente, con base en este cálculo, es que se define el percentil, ¿cierto? Entonces, acá, por ejemplo, estamos viendo que de las 406 revistas que están clasificadas en esta área, esta está en la posición número 3 y la ubica que en Q1, porque acuérdese que esto nosotros lo dividimos de a 25 y pues de 75 a 100 va a ser el último Q, que son las de Q1. Entonces, en este caso, por ejemplo, esta revista en particular para las categorías de ciencias biológicas, agricultura, bueno, de hecho, todas las categorías que está,
está clasificada en Q1, entonces es de Q1, entonces esa es la forma en la que yo también puedo ver. Entonces si yo ya me voy a un site-score y miro, bueno, entonces yo sé que las que sean de esta área y sean de 21.1 y un rango cercano, pues entonces yo ya sé que van a ser revistas que están en Q1 sin entrar a mirarlo acá. Esa es una forma entonces también. Y yo desde acá entonces también puedo comparar esas fuentes de cara a alguno de los diferentes métricas que yo voy a seleccionar. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo acá selecciono la revista, la que acabo, pero entonces acá puedo seleccionar otra revista, no sé, digamos que acá, por ejemplo, esté la palabra Ecology. Acá la idea, por supuesto, es que ustedes ya sepan cuáles son las revistas que van a comparar. Entonces, en este caso, por ejemplo, desde SiteScore, pues una que tenga un SiteScore similar. Y yo puedo ver entonces también cómo ha venido siendo el comportamiento de esa fuente de cara a la métrica. Entonces, también es una opción que tenemos desde acá. Entonces, eso era pues lo que queríamos traerles hasta este momento. La verdad, nos gustaría mucho poder escucharlos. Si no quieren hacerlo, pues justamente a través del chat, entonces también les voy a dejar acá mi correo electrónico para que ustedes me puedan hacer las preguntas que también tengan. La idea también es que a través del análisis que nosotros hacemos de las métricas, justamente como les mencionaba, tomemos mejores decisiones de dónde publicar. Entonces, por ejemplo, si yo apenas estoy empezando mi proceso de investigación, lo que yo podría hacer es mirar el site score. Entonces, si es un site score bajito, pues eventualmente voy a tener más posibilidad de que me publiquen y no significa que esté mal, o sea, que no que tenga un site score bajito o que ni siquiera tenga un cálculo de site score no significa que la revista no sea buena, porque recuerden que las revistas han pasado por todo un proceso de evaluación bastante fuerte y exhaustivo por parte de Scopus para que estén allí. Entonces, si yo lo que estoy buscando es que lo que yo publique lo vea en una fuente, por ejemplo, como Scopus, entonces voy a seleccionar fuentes que tengan un site score bajito, un site score que no esté calculado, pues porque allí eventualmente tendré más oportunidad de que me publiquen y que justamente yo sea visible en un indexador como Scopus. Pero si, por ejemplo, yo quiero es aumentar mi reputación, entonces me ubico en ese JR que justamente habla de esas citaciones por parte de revistas bastante prestigiosas. Entonces, revistas prestigiosas que justamente me están citando o me empiezan a citar. Entonces, eso era lo que queríamos compartirles el día de hoy. Les voy a dejar entonces, por supuesto, mi correo electrónico para resolver cualquier duda que tengan al respecto y en la cual podamos acompañarlos. Entonces, Caro, ahí también te doy las gracias por el espacio y por acompañarnos acá nuevamente con la institución. Listo, André. Les agradecemos a todos también el diligenciamiento de nuestra encuesta de satisfacción. Para nosotros es muy, muy importante conocer su opinión, también cómo podemos mejorar esta estrategia de formación. Finalmente es algo que es pensado para ustedes y qué bueno también que pensado para ustedes, pues les guste bastante y nos ayude también como a reforzarlo. Entonces somos 12 personitas, tenemos 6 respuestas, esperamos entonces que nos apoyen con ese diligenciamiento. Igualmente, les compartimos su Google Forms, donde ustedes tienen la posibilidad de opinar y de contarnos esas ideas que tienen frente a esta formación, cómo les gustaría también que fueran abordadas. Todas las ideas son bienvenidas y seguramente nos ayudarán a fortalecer esa estrategia. También les compartí el enlace donde van a poder encontrar toda la agenda de formación que tenemos para este segundo semestre del 2024. La invitación es a que se registren en los eventos que sean de su interés. Tenemos 4 sesiones de Scopus con diferentes temáticas, entonces los invitamos a que vayan, a que participen. Ustedes también suscriben Springer con nosotros, ahí en Direct. Entonces, regístrense en los eventos que más les llame la atención y que los apoye también en su día a día de trabajo. Agradecemos entonces la participación a todos a esta sesión formativa. Cualquier inquietud, pues como lo mencionó Andrea, estamos a una pantalla de distancia, entonces nos pueden escalar la solicitud, nos pueden escribir en el momento que lo requieran y seguramente tendrán una respuesta por parte de nosotros. Andrea, también muchísimas gracias por esta sesión formativa, como siempre tan llena de conocimiento. Los esperamos entonces en nuestras próximas sesiones y que tengan un buen resto de tarde. Muchas gracias, Caro, que estén muy bien a todos. Hasta luego.